Buenos días familia, ¿cómo están? Feliz primer lunes del año, feliz 6 de enero. Y bueno, pues aquí antes de grabar este video me ha tocado dejar ir porque tuve varios inconvenientes tontos que sentía que me hacían perder tiempo, ¿no? Bueno, hoy les quiero contar sobre una clase de Millonarios Conscientes que vi sobre la relación contigo y con los demás desde el poder. Y en verdad en este pedacito de clase lo que estaba explicando Javi era muy interesante. Primero que nada, como para ampliar el concepto, ¿no? Las emociones emiten una frecuencia y al final esa frecuencia hace que nosotros estemos en un nivel de conciencia distinto, ¿cierto? Para los que conocen un poquito del mapa de los niveles de conciencia del doctor David Hawkins, esto es bien sabido. Si no, pues te invito a mi Instagram, en donde pues comentando la palabra conciencia en las historias destacadas, vas a bajar un flyer en el que te explico muy sencillamente qué son los niveles de conciencia del doctor David Hawkins y bueno, una breve descripción de todo lo que significa cada uno. Ya, finalmente, volviendo, tenemos que una emoción emite una frecuencia, esa frecuencia nos posiciona en un nivel de conciencia, ¿cierto? Y al final, dependiendo de ese nivel de conciencia, que es como, como sintonizar la radio, tú vas a empezar a percibir los distintos pensamientos, las distintas emociones de otras personas de ese mismo nivel de conciencia en el que tú estás. Es tal cual como sintonizar una radio. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Nosotros nos podemos reconocer cuando tenemos emociones positivas. Las emociones positivas son aquellas que se posicionan a partir de los 200, a partir del coraje, en el mapa de los niveles de conciencia. Y cuando nosotros sentimos esas emociones positivas, somos capaces de reconocer que eso es nuestro, que somos nosotros. De la misma manera tenemos que hacerlo con las emociones negativas, porque funciona igual. Lo que pasa es que tendemos a culpar al otro, a pensar que el otro nos hizo, a pensar que es externa la, ¿cómo se llama? La causa de ese enfado, de esa molestia o de ese nivel de conciencia bajo, de ese miedo o lo que sea. Entonces, el primer paso es reconocer que esas emociones de bajos, de baja frecuencia, también son nuestra responsabilidad y también vienen de nosotros. Eh, por lo tanto, aquí, bueno, empieza a explicar la ira. Y creo que en este pedacito de clase solamente habló de la ira, pero creo que igual aplica a todo el mapa de los niveles de conciencia. Eh, Cuando uno está en ira, lo que tratas de hacer con, con tus comentarios o inclusive con tu propia emoción es culpar al otro, es que el otro se sienta culpable, que se sienta mal y que cambie de alguna manera su, eh, su emoción, no, su, bueno, sí, que cambie su emoción y su sentimiento respecto de la situación, por hablar de cualquier situación. Es entonces cuando hay una ley que me pareció súper importante y que de hecho es así, porque tanto tú como yo sabemos que siempre todo lo has sabido, independientemente del nivel de conciencia en el que te encuentres, tú siempre sabes, siempre hay como una vocecita interna que yo digo que está acá, ¿no? Siempre hay una vocecita interna que te dice cuál es o sea, cuál es la verdad consciente, aunque tú después con la mente quieras taparlo, decir que no es real, que esas son cosas tuyas, que uno siempre sabe. Ese es uno de mis lemas, uno siempre sabe. Por lo tanto, como uno siempre sabe, esta ley te dice que tú tienes que actuar con los demás sabiendo o entendiendo, comprendiendo de que el otro sabe lo que tú estás sintiendo por esa persona.
Entonces él ponía el ejemplo de personas que por más cursos de venta que hagan, si la intención detrás de la venta es obtener un beneficio económico, sin realmente ofrecer tu producto o servicio con una intención de realmente ayudar al otro, la persona lo va a sentir y por lo tanto no te va a comprar. Eso es algo que yo creo que es súper relevante y así es con todo tipo de relaciones. Entonces, bueno, para ir cerrando, porque esto, digamos, fue como lo básico, que es súper relevante en realidad, sobre la relación contigo y con los demás desde el poder. Empezamos explicando los niveles de conciencia bajos. Y yo creo que son muy relevantes porque tendemos a siempre buscar afuera lo que en realidad está dentro. Y, eh, digamos, para cambiar esa, esa forma de actuar propia, lo primero que tenemos que hacer es aceptar, ¿cierto? Aceptar que nadie nos está haciendo nada, que somos siempre nosotros mismos, que es nuestra proyección, lo que estamos viendo fuera. Y en ese aceptar, pues dejar ir. Que la técnica del dejar ir es una técnica también desarrollada por David Hawkins y que hacemos mucho en Héroes sin Capa, en Millonarios Conscientes, en HIT, que al final yo creo que es una técnica infalible, ¿no? Que simplemente pues sentir lo que estás sintiendo sin juzgarlo, entregarlo a Dios y liberarlo, ¿cierto? En lo que tú liberas eso, ya estás en un campo de nivel de conciencia de una frecuencia mucho más elevada y estás como más dispuesto a poner amor. Y el amor es realmente única, eh, la única, la única frecuencia que puede cambiar. Entonces, cuando de repente nos conseguimos a alguien que está iracundo, tú, estando en una frecuencia elevada, puedes tener compasión por el otro, entender que no es personal y poner amor donde a veces parece que no hay amor. Entonces, bueno, esa fue el resumen de la clase de hoy. Quería integrarla con ustedes, como ya saben, y bueno, les mando un beso, un abrazo y muchas gracias por escucharme. Te invito a que me sigas por redes sociales y bueno, seguimos en expansión. Bye bye.